Yeah. Buenas noches, mi nombre es Juliana Quiroz, soy estudiante de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Como parte de mi proyecto de investigación titulado El efecto del liderazgo y la comunicación interna en los agentes de call center de Webhelp durante la segunda ola de pandemia, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar la percepción de los colaboradores de call center, precisamente de la empresa Webhelp, sobre la comunicación interna de los líderes durante la segunda ola de pandemia. Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento, María Jesús, que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de duración aproximado es de 50 a 55 minutos. Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria. Si deseas, puedes culminarla en cualquier momento y a continuación iniciaremos con la ronda de preguntas. Primero, coméntame, María Jesús, ¿cómo asimilaste tú la idea de estar en cuarentena por tanto tiempo? La verdad, ¿qué tal? Buenas noches, ante todo. La verdad fue traumático, porque me agarró súper fría. Ujú, Y yo salía de un accidente, así que ya venía como que de estar encerrada. Y creo que ujú. se hizo que sea un poquito más traumático el golpe, el choque. ¿Y en algún momento tú sentiste que el estar en cuarentena precisamente afectó directamente a tu salud? En algún momento, en algún punto de toda la pandemia, sí. Sentí que me Ujú. volví como que más sensible a ciertas cosas, más como que propensa a caer en ansiedad, depresión, cosas que antes no había experimentado. Claro, sobre todo porque ha sido un tiempo bastante amplio que nos han tenido bastante encerrados, ¿no? Que pensábamos que iba a ser solo un par de semanas, pero al final se estuvo extendiendo por más y más semanas. Eh, para entrar un Tal poco cual. más en contexto, ¿desde hace cuánto tiempo trabajas en la empresa? En Webhead ya estoy unos 4 años y un 4 años. poquito más. Entonces se puede decir que tú vienes ya trabajando desde antes de la pandemia y ya conoces más o menos cuáles han sido los mecanismos previos a esta pandemia. Claro. Ya, perfecto. Entonces, sabemos que la llegada de la pandemia precisamente sorprendió a todos de manera tan repentina como me lo vienes comentando. Desde tu perspectiva, ¿los líderes se estuvieron capacitados para afrontar este tipo de situaciones en corto tiempo? Considero que hicieron lo que pudieron, pero que Ujú, no los capacitaron del todo bien. O no les dieron las herramientas o de repente como que la voz de hacer las cosas. ujú. Creo que eso Pero les tú faltó. viste que sí hubo cierta intención, por lo menos. Claro, intención de parte de mis jefes directos hubo. El tema es que no había la libertad de decir, ok, se va a cambiar esto, se va a hacer esto. Era, Ujú. vamos a solicitar el cambio, que nos respondan, puede ser que sí, puede ser que no, y mientras tanto nosotros estábamos en el aire. Entonces, eso Y crea ese, incertidumbre. Más la y ese situación en la que estábamos era peor. Ujú. Sí, perdón. ¿Y ese tiempo, te acuerdas tú más o menos de cuánto tiempo era de espera de una respuesta? Dependía bastante de qué es lo que solicitaban. Por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia, no nos mandaron, bueno, nos mandaron a todos a casa, porque nadie podía salir de casa. Y el tema fue si se reducían los horarios, cómo hacían para mandar equipos, porque nos agarró tan fríos que había gente que no tenía equipos en casa y no podían Ujú. trabajar. Entonces, ahí como que había que esperar hasta una semana de repente para recibir respuestas o estar ahí atrás. Entonces, no había como que mucha comunicación en ese aspecto o Claro. autonomía en los supervisores. Ujú. ¿Y tú te sientes identificado con tu líder? Me llevo bien, pero no diría que pues es una relación perfecta, pues no, o amical, pero Ujú. al menos una relación cordial. Sí, Claro. Es solamente de trabajo, se podría decir. exacto. Ujú. ¿Y tú recuerdas el primer día de trabajo luego que informaron la llegada de la pandemia? Y si podrías describirme cómo fue ese momento y las medidas que se tomaron. Lo primero que nos dijeron fue, nadie sale de casa. Ujú, Los que se puedan conectar y tengan como que estos requisitos, conéctense a su horario regular y vamos viendo en el día a día. Porque ujú. desgraciadamente las cosas cambiaban en el día a día. Claro. Entonces, los horarios, hasta para salir a comprar tenías un horario. Entonces, Ujú. eh, todo cambiaba. Los primeros, hasta 2 semanas, te podría decir, fueron un poco complicadas. A veces había que hacer turnos extras, quedarse más tiempo porque había gente que no podía conectarse. Ujú. Entonces, hasta que abastecieron a todos, como que por lo menos 2 semanas.
Claro, y como te lo comenté, bueno, este trabajo de investigación se centra más que nada en la segunda ola de pandemia y los casos de muerte, de contagios, iban cada vez en aumento y de manera así tan rápida que, que todas las medidas que se iban tomando y se iban dando era así, de la noche a la mañana, y bueno, cada día creo que todos en general esperábamos el mensaje del presidente Vizcarra a ver ahora con qué novedad nos viene, qué noticia nos va a dar en ese momento y si vamos a seguir encerrados, por así decirlo, otra semana más, ¿no? Tal cual, tú lo has dicho. Era Y literalmente, ese era nuestro día a día. sí, creo que todos los tenemos presente hasta ahora. ¿Y tú cómo definirías el manejo del líder frente a esta situación de crisis? Dentro de todo bien, porque al menos fue una de las empresas que mantuvo a su gente, porque Ujú, lo más fácil que hicieron muchos fue decir, ya, cierro mi empresa, chao, y los voto a ujú, todos. O suspensión perfecta, creo que se llamaba. Y ujú. no les pago mientras estamos en pandemia, o sea, la gente se quedaba en el aire. Entonces, al Claro, menos por ese lado trataron de cumplirnos, pero habían cositas que igual fallaban, que también es comprensible porque nos agarró literalmente con los pantalones abajo a todos. Entonces, claro. ¿cómo manejas algo que no esperabas? Claro, para todos, tanto personas, empresas, grandes, medianas, empresas, todas tuvieron que tomar alguna decisión de manera inmediata. Pero precisamente hablando de acciones o estrategias, ¿qué medios o canales implementó el líder para la difusión de información de la empresa? O sea, ¿a través de qué medios te pudo llegar esta información? Más que nada usaban siempre Ujú, los correos y luego la comunicación directa de nuestros jefes. Casi siempre nos monitoreábamos, ya sea por llamadas o por grupos. En WhatsApp empezamos a utilizar un montón lo que es el Zoom, las ujú, videoconferencias, para tener claro. capacitaciones, para tener talleres, cómo cuidarnos. Yo creo que de repente nos pudieron hacer llegar algún tipo de implemento, ya sea mascarillas, gel, alcohol en gel y cosas así, pero no lo tomo tanto en cuenta porque sé que, como te digo, los agarró con los pantalones abajo y pues no es algo que ellos prevén, ¿no? O que sabían que iba a pasar. Entonces, por ese lado al Claro. menos como que Y tú precisamente que has trabajado en esta empresa antes de la pandemia, y bueno, durante, conoces más o menos todo el proceso que se ha venido llevando a cabo. ¿Has notado algún cambio drástico respecto a los mecanismos de trabajo durante y después de la pandemia? drásticos, bueno, se han vuelto con tolerancia cero en algunas cosas, que me parece Ujú, bien, pero algunas, otras no. Considero que de repente pueden aumentar un poco más el motivar a su personal, porque después de la pandemia, desde que empezó, hubieron un montón de renuncias, algunos ujú, por miedo, otros porque ya no quiero trabajar, mi familia no quiere que trabaje, o simplemente no tengo los equipos y no puedo conectarme desde casa. ujú, Entonces, al haber varias renuncias, siento que no manejaron bien al personal que se quedaba, como que ujú, cuidarlos de alguna manera, pues no, porque por muy buen tiempo no iban a poder reclutar gente. Una vez que no ibas a claro. poder hacer entrevistas, la gente no podía salir, entonces siento que de repente pudieron darle un poquito más de cuidado a su personal. Creo que también en ese tiempo, bueno, con la llegada de la pandemia, si bien se implementaron nuevos mecanismos, nuevas estrategias, estuvo el hecho de que ahora las entrevistas, y ya muchas se han quedado todavía con entrevistas virtuales, y creo que ahora las empresas están trayendo nuevo personal de esa manera. Pero sí entiendo a lo que vas y a lo que me dices, de repente tenían alguna acción, pero no lo llegaban a concretar del todo, y entiendo que mucha gente no se ha podido sentir conforme Sí con eso, ¿no? me consta que tenían la idea porque nos la plasmaban, Ujú. pero quedaba en eso. Ya les vamos a hacer saber, chicos, ya les vamos a dar la primicia y nosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo nos van a decir? ¿Cuándo nos Claro. van a decir, ok, es oficial? Entonces nos tenían como que a la expectativa hasta que ya la gente se empezaba a aburrir y decían, ¿sabes qué? Me estás paseando, pues, ¿no? Entonces, no, mejor me voy a buscar otra chamba. Y eso generaba en ustedes, al contrario, una mayor incertidumbre, ¿no? De saber, Más incertidumbre y como que incomodidad también porque si yo sabía que se iba un par de compañeros, decía, pucha, más chamba para mí, más ujú, responsabilidad. claro. Y justo Y ahora que arriba me no tengo comentas, respuesta.
Que me comentas el tema de las capacitaciones. ¿Recibiste alguna capacitación que te incentivó y que hizo que tu trabajo se mantenga efectivo? Escucha, ¿en pandemia o en general? ¿Podrías comentarnos en general o de repente has visto una diferencia en el sentido de los mensajes? De repente, antes de la pandemia, te podían dar alguna capacitación, pero que no te llegaba a motivar del todo o te quedabas con algo de esa capacitación. ¿Hay alguna diferencia o tienes alguna que recuerdes? La diferencia es abismal en realidad, porque Ujú, antes de pandemia teníamos capacitaciones, pues todo era presencial. ujú. Entonces, los tenían ahí. Capacitación era literal, si era el momento, chicos, un momento, desloguéense y atención acá. Y los agarraban ahí. O alguna información importante o demás. Cuando ya empezamos la pandemia, siento que la prioridad cambió. La prioridad fue el COVID. Entonces, todo era que el alcohol en gel, que lavarse las manos, que protegerse la cara. Y está bien, yo entiendo, fue duro, pero también nosotros necesitábamos información. Aumentaron nuestros problemas en la chamba, aumentaron nuestras como que bajas, o sea, nunca nos hablaron, oye chicos, ¿saben qué? Sabemos que están estresados, sabemos que han habido varias renuncias, esto es lo que se viene, tenemos que prepararnos de esta manera, o no sé, vamos a trabajar más horas, pero de repente vas a descansar 2 días a la semana, ya no uno, o sea, cosas así, de repente un Ujú. poquito más de motivación. No Claro, les pedía pues entiendo. aumento de sueldo, pero aunque sea una forma de motivarnos, podía ser. Claro, sobre todo en este tiempo de crisis donde tu salud mental está bastante afectada, porque quieras o no, te llega a afectar de alguna manera, y creo que más allá de algo monetario, por así decirlo, es el tema de que alguien te pueda decir, aunque sea que lo estás haciendo bien, ¿no? O que todavía eres Escúchame, capaz de seguir. eso. Yo hubiera agradecido una videoconferencia así como ahora de 2 minutos. Oye, ¿sabes qué? Un feedback. De verdad que gracias por tu apoyo. Ujú. Suficiente. No te pido que me tires flores, pero hubiera sido suficiente, pues, ¿no? Al menos te hace Claro. sentir de que no estás regalando tu chamba. Y de repente eso hubiese influenciado también en que la mayoría de los colaboradores que tú me comentas que se fueron en gran cantidad se hubiese mantenido todavía y de repente hasta el día de hoy, ¿no? Exacto. O Ujú. sea, yo Y creo tú, que más que nada les falló un poco eso, la comunicación. claro. Y ahora, tenemos en claro que una cosa es el líder, directamente que pudo intentarlo también, pero sabemos que la cabeza acá en sí es Webgel, ¿no? ¿Y tú consideras que la difusión de mensajes y objetivos de la empresa de manera virtual se dieron de manera efectiva? Considero que pudo ser mejor. No voy a decir que fue nulo, porque sí estaban como que atrás de nosotros, pero como te digo, las prioridades cambiaron. Como que Ujú, dejaron de enfocarse un poquito en WebHelp y se fueron más a, ok, emergencia sanitaria, COVID. Ese era nuestro ujú. día a día, realmente. Claro, Entonces, eh, era así, o sea, un poco más cambiante la situación, nunca sabías qué te iba a esperar al día siguiente, y más la incertidumbre, si es que estabas en casa solo o con algún familiar enfermo, la preocupación, entonces obviamente era difícil darle 100% en el trabajo. Así estás trabajando desde casa. claro. Y ahora que tú me comentas justo el tema de otros colaboradores, ¿cómo observas tú el comportamiento de otros colaboradores frente a los nuevos mecanismos de trabajo? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Sentiste algún rechazo, alguna negativa por su parte? Hubo de todo, hubo de todo. Hubo algunos que lo aceptaron perfectamente, otros que les chocó, otros que renunciaron. O sea, recibieron la comunicación, ah, ok, no me gusta, me voy. Pero yo personalmente soy una persona que se acopla. O sea, sí te puedo decir qué me parece y qué no, pero me acoplo. Aparte yo sabía y era muy consciente que estaba en un momento de incertidumbre y no me podía dar el lujo de quedarme sin trabajo. Claro. Entonces, yo, pero, o sea, miles se fueron, pues, ¿no? Claro, tanto a ti como creo que a la mayoría les quedó más que nada el hecho de la adaptabilidad, ¿no? Porque como también he venido escuchando otras entrevistas de otros colaboradores de Webgel, es el tema de o trabajas o simplemente no comes, porque esa era la realidad que nos embargaba a nosotros en marzo.
que empezó la pandemia acá en Perú del 2020 y esa era la disyuntiva, ¿no? Pero hay otras personas que, como tú me comentas, renunciaron y de repente porque decidieron priorizar el tema de su paz mental, ¿no? De su salud mental. Claro, entiendo que hubo de todos los bandos. Y bueno, ahora que justo me estás comentando acerca del líder, ¿en qué otros aspectos consideras que pudo mejorar el líder frente a una situación de crisis? Mira, lo más importante considero que pudo ser comunicarse más. De repente no con nosotros directamente, pero con sus cabezas sí. Darles un Mm, poco más de autoridad, darles un poco más de seguridad, de confianza, porque nuestras cabezas nos transmitían lo que ellos sabían. ujú. Y con esa pandemia, con todo lo que tú tenías dentro, que tú de repente vayas, sales con tu jefe directo y te digas, no sé, déjame preguntar, te aviso cuando me respondan. Eso como te deja en el aire. Claro. Entonces, tú vas en busca de respuestas y ¿qué recibes? Te tiran la puerta en la cara. No nos llames, nosotros te llamamos. Claro, y es Entonces, algo como que, justo ¿qué que lo hago? veníamos comentando, ¿no? Que es una cosa lo que puedas decirle al líder y otra cosa ya que lo haga directamente a la cabeza, ¿no? Porque está, eh, ¿Cuál? es importante, ¿no? Que lo sepan, que puedan manifestar lo que sientan, lo que piensan, pero si la cabeza de repente no pone alguna acción, no hace las acciones que dice que va a hacer, queda todo en el aire, ¿no? Y entiendo por dónde va la molestia de un colaborador. Eh, ¿Tú podrías describirme cómo fue un día laboral en pandemia donde sentiste que el líder estuvo presente, donde dijiste, ah, mira, sí tenemos una cabeza, no webgel, pero sí alguien o una persona a la que podamos recurrir? Mm, bueno, ya no está ese supervisor, pero había un Ujú, supervisor que era como que el que resaltaba dentro de todos. ujú, No era que se saltaba las reglas, pero era el que tú ibas a pedirle algo o a decirle algo o hacerle saber algo o alguna inquietud o permiso, lo que sea, y si no estaba en sus manos, veía la forma de ayudarte. O sea, no simplemente te decía, mira, voy a mandar correíto y esperemos a que me respondan y te aviso. O vuelve ujú. en una semana. Te decía como que, ok, déjame ver a quién puedo ubicar para ayudarte. Voy a mandarle correo a tal persona. Ya, hazme acordar, en 2 horas me llamas y vemos tu casa. O sea, no te dejaba tirado. O sea, no se Claro, saltaban las reglas, pero siento que le ponía más énfasis al apoyo al personal, a los que estaban abajo, pues no, por así decirlo. por lo menos sentías ese respaldo de que sí te estaban escuchando y de que El iban a problema hacer algo vino con tu cuando se fue. solicitud. Claro, Claro, el problema vino cuando porque se fue todos son porque todos dijimos diferentes. nos vamos con él. Exacto. Sí, 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 todos tienen un Pero mecanismo de trabajo sí, diferente. pero pues no todos son iguales. O sea, los mismos supervisores, otros Claro. decían, pero ¿por qué haces eso? O sea, déjalo. Espera que te respondan en una semana. Respeta tus niveles. Pero ¿por qué voy a esperar si tengo acá al conocido de tal área, puedo ayudar a la chica? O sea, ¿por qué voy a Ujú, esperar si tengo la opción? claro. Entonces, había de todo. Y precisamente, bueno, con este líder que tú me mencionas, ¿en qué momento sentiste más el apoyo de este líder durante la pandemia? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo lo viviste? ¿O alguna experiencia que hayas tenido que hayas dicho, me he sentido bien al hablar con él, al manifestarle o al comentarle alguna eh, cosa que me pasaba en el momento, ¿no? Mira, te va a sonar raro, pero esa persona acá se lo agarró literalmente como a todos en la pandemia, a todos nos agarró donde estabas, con quién estabas, y ahí te quedas, porque te quedas encerrado. Entonces, a algunos les agarró fuera de casa, a otros les agarró fuera del país, a él lo agarró solo acá en Lima, su familia estaba Ujú, afuera, se quedó solo acá por lo menos casi un año, hasta que pudieron viajar los familiares y regresar a casa. Yo decía, ¿cómo? Y no sé de dónde, o sea, hasta el día de hoy yo digo, no sé de dónde nos sacaba energía para animarnos cuando nosotros estábamos como que bajos, sí, que la pandemia, sí, que esto, chicos, vamos, arriba, hay que dar la cara, hay que dar lo mejor. O sea, era eso que tú decías, ¿de dónde? ¿De dónde saca energía? Si este pata se ha quedado encerrado solo acá, tiene a la familia lejos, o sea, ¿dónde está su soporte? Y aún así estaba para nosotros. Entonces, ujú. eso hizo que yo personalmente confiara en él y en algún momento le contara algún problema mío o alguna inquietud y pucha, la verdad que sí, o sea, recibí el apoyo o de repente hasta las palabras de aliento que necesitaba y de verdad, como persona y como humano, súper bien.
¿Y tú podrías decir que ese líder en específico de repente influenció en tu productividad o en tu compromiso, en que te mantengas en la empresa, a pesar de que no estés de acuerdo con ciertas Influenció, políticas o acciones de la empresa? influenció en que me quedara en la empresa. Porque como Ujú, te digo, si bien es cierto, yo no me planteaba de primera mano irme, porque ujú, es un lujo que no podía darme, yo me mantengo sola, entonces, si así me voy, ¿qué hago? ¿Qué ujú. como? Entonces, en algún momento llegué a un punto pico de, me ganó la depresión, me ganó la ansiedad, y yo dije, ¿qué hago? Me voy, o sea, ya no, yo no rendía ni siquiera para el trabajo. Entonces, conversar con él, por ejemplo, me hizo bien porque incluso él se dio cuenta. Un día me vio y me dijo, tú tienes algo, vamos a conversar, desconéctate un ratito. Y así, como un amigo. Y yo al comienzo como que estaba reacia hasta que vio la forma de entrar, conversamos. Le conté y me aconsejó tan bien y me hizo ver como que voltear la tortilla y me dijo, pero ¿por qué le ves lo malo? Y si lo miras así, lo piensas mejor, de repente esperas unos mesecitos más, que ya las cosas bajen y si quieres irte, te vas. Pero al menos no te quedas encima con esa carga de que, ay, encima de todos mis problemas, ahora sí me estoy sin trabajo. Entonces, Claro. como que sí, me ayudó bastante. En el momento no lo vi porque lo tomé como que, ay, me está tratando de enamorar para que me quede en el trabajo y no me vaya. Pero aún así le hice caso. Y en realidad después de meses dije, oye, qué chévere que le hice caso. Qué genial. Sí me ayudó. Sí tenía razón. Y Claro, sí, y no te quedaste con ese que hubiese pasado, sí, ¿no? y Que qué muchas hubiera veces nos pasado. quedamos con Claro. eso. Claro, ¿y cuál fue tu mayor temor y el de tus compañeros cuando se enteraron de la llegada del COVID al país y cómo trabajó el líder en ello? Creo que el mayor temor en sí puede ser el quedarte sin trabajo, eso es algo un poco evidente, pero ¿sentiste algún otro mayor temor, algo que te preocupó bastante y que tu líder de repente te ayudó con eso? La verdad es que tú sabes que la gente siempre habla. Entonces empezaron los chismes que por ahí he escuchado, "Ah, qué tal le ha dicho, que esta señorita ha dicho y así. Entonces, Ujú, nuestra mayor preocupación era el hecho de que pasara lo que pasaba en otras empresas. ujú, Quebró, cerró, votó a su personal o votó a los nuevos con cinco mejores. O sea, ese era nuestro temor número uno, que nos votaran a todos y que la empresa cierre, porque prácticamente pues no tiene mucho tiempo en el mercado. Y ujú. por otro lado, los que no tenían equipos o no sabían cómo íbamos a hacer, si eso iba a mantenernos sobre la empresa o nos iban a votar por no poder cumplir con ellos, los sueldos, si iban a ser completos o no, o sea, todas esas cosas. Claro, sí, sí entiendo. Eh, Ahora, precisamente hablando de Webgel, que es el que maneja todo en sí y el que ve todo esa situación de la continuidad de los colaboradores, en las plataformas digitales he visto que se muestra mucho énfasis acerca de sus valores, las políticas, el clima laboral que ellos manejan de manera interna con sus colaboradores. Tú como colaborador y que ya tienes bastante tiempo ahí, ¿consideras que estos van acorde a lo que se manifiestan ante el público externo? Van acorde porque sí se cumplen de cierta forma o de diferente manera se cumplen, pero Ujú, sí podrían reforzarlos de repente. ujú. O sea, están, pero como que han flaqueado un poquito. De repente han cambiado las prioridades o han cambiado como que su vista general para otro lado. Entonces, están, pero podrían estar mejor, yo creo. ¿Cómo en qué, por ejemplo? Si tienes algo en mente. O sea, por ejemplo, ahorita no se me viene a la mente pues el nombre de uno de sus valores, pero por ejemplo ellos recalcan bastante el clima laboral. Ujú, Entonces, siento que han descuidado, por ejemplo, eso. Si no, no hubieran habido tantas bajas o no habrían tantas bajas hasta ahora por falta de comunicación. La mayoría de veces es por eso. Y puse una solicitud hace meses, nadie me respondió y no puedo porque mi horario de universidad no me deja. Son cositas que se pueden manejar. Un millón claro. de gente estudia y trabaja ahí dentro. Y con horarios, pues Tetris, pero aún así lo hacen, se lo arman. Pero si no te responden, si no te dan la ayuda, obviamente tú vas a priorizar tu estudio, pues, ¿no? Ujú, claro, Entonces, sí, ese sería uno de los más claves, yo creo. claro. Porque es bastante importante, creo yo, el hecho de que lo que tú comunicas a tu público, a los que quieres que sean parte de tu público interno, de tus colaboradores,
realmente se vea eso reflejado, ¿no? Y que no sea solamente de repente una foto o un video que puedan grabarlo, sino que sus colaboradores, cuando quieran participar precisamente de estos videos para sus plataformas, lo hagan de manera voluntaria o diciendo algo que es sincero, pues, ¿no? Que realmente lo viven día a día. Entonces, te entiendo por ese lado hacia dónde vas con tu respuesta. Y bueno, ahora quiero saber un poco más acerca de tu percepción, acerca de las acciones que tomó la empresa, o sea, Webgel, y el líder con los colaboradores durante la pandemia. ¿Puedes hablar en general de cualquiera de ellos dos? O si te parece que hubo alguna diferencia de repente. Mira, por ese aspecto sí fueron muy equitativos. Siento que el mismo trato que les dieron a los supervisores fue lo igual para los agentes. Ujú. Yo creo que al menos en ese aspecto sí lo hicieron bien. Bajo mi perspectiva, al menos yo creo que sí. Y bueno, como tú misma comentaste hace un momento acerca de los chismes, de los comentarios que en realidad siempre hay, y más cuando hay bastantes colaboradores, ¿qué comentarios crees o has escuchado que tengan otros colaboradores acerca del manejo del líder frente a esa crisis sanitaria? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Se llevaban bien también de repente con el líder? Había un poquito de todo, Ujú, sinceramente. Tú sabes que la gente siempre va a hablar, la gente nunca va a estar conforme con nada. Porque si ujú, le dan algo, me pudieron dar más. Si le dan mucho, ¿por qué tanto? Si le dan esto, pero ¿por qué no? O sea, yo creo que la gente siempre va a hablar porque tiene boca y desgraciadamente es así. ujú. Entonces, aparte de eso, pues no hay empresa perfecta. Yo considero que nos dieron el apoyo, que sobre todo que nos hayan mantenido a todos trabajando y no nos hayan ni siquiera reducido el sueldo o hayan votado gente. Yo creo que eso habla bastante de ellos. De Claro. una u otra forma trataron de velar por nosotros. De repente pudieron hacerlo mejor, de repente pudieron comunicarse más con nosotros, pero de una u otra forma como que el mensaje está ahí, ¿no? Como que no nos hemos olvidado de ustedes. Ujú. Entonces, no podría decirte que fue tan mal, pero pudo ser mejor. Claro. De repente puede ser por el mismo hecho de que fue tan repentino todo este cambio, como lo Tal comentaste. cual. ¿Y qué aporte generó en ti y en tu desempeño laboral la presencia de este líder, ya sea el que me comentas o de repente algún otro, dentro de la empresa en un contexto de pandemia? De repente en el hecho de tus resultados, de tu productividad, cuéntanos un poquito de repente cómo fue en esa etapa, ¿no? ¿Qué te aportó? Mira, mi productividad bajó un montón. En realidad, con toda la pandemia, pues a todos se nos vinieron los ánimos al piso. Entonces, eso fue lo que más nos afectó. Y a mí personalmente, pues la ayuda de este supervisor me vino muy bien, en realidad. Porque aparte de que habían cosas que yo no sabía, él me decía, ok, dejemos de lado los problemas de casa, estamos en turno. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas para que puedas elevar esa productividad? Ah, ok, esto y esto no lo manejo, listo, yo te enseño. O no tengo tiempo de enseñarte porque tengo reuniones, te mando por correo las herramientas, te mando las dispositivas, algo para que tú te apoyes. Y eso me hizo ir mejorando de a pocos. Claro, porque creo que eso es lo importante, al fin y al cabo, ¿no? En una empresa, en lo que ellos se basan es en los resultados, en que tú Claro. le puedas servir, por así decirlo, en tus operaciones, ¿no? Entonces, sí, entiendo lo que vas. Y aparte, ¿tú podrías darme tres características que consideras debe tener un líder, más aún en una situación de crisis? Tres características. Mm, yo creo que lo primero tendría que ser comunicativo. ¿Qué otro podría ser? Eh, mm, comunicativo, otro podría ser empático, comprensivo. Ujú. Pucha, ¿qué otro? No sé cómo describirlo en una palabra, pero como que, o sea, que sea un líder presente, que no tengas Ujú. tú que buscar, que tú sepas que está ahí, y que tú sientas que está ahí, no solo para estar atrás tuyo. Decirte, ya vendiste, ya esto, o sea, simplemente que para cualquier cosa tú sepas que está ahí, para Que sea un líder activo, por así decirlo. tal cual.
Ujú. Y si tú hubieses tomado ese rol de líder con estas características que tú me mencionas dentro de este contexto de pandemia, de crisis, ¿cuáles crees que hubiesen sido tus mayores retos y en qué hubieses puesto un mayor énfasis? Primero, en cuidar a mi personal para tener la menor cantidad de bajas posibles. Uno, Ujú, porque al tener menos bajas, mi personal o mi grupo, aunque sea, se ve menos afectado en lo que es chamba. Y al darles ujú, menos carga laboral, les doy de cierta forma un poquito más de tranquilidad, muy aparte de todo lo que conllevaba la pandemia y las cosas que de repente cada uno llevaba en casa y nadie sabía. ujú, Al menos por ese lado, eso hubiera sido lo primordial, mantener menos bajas para no afectarlos a ellos. Ahora, hay cosas que son pues que no puedes manejar, pero siempre tener la comunicación activa, hacerles saber de qué es lo que está pasando. Chicos, esta es la realidad. Chicos, esto. No solo decirles, necesito esto, necesito, sino necesito y te doy. Necesito que me ujú. des esto y yo te doy esto. Entonces, recíproca. Eso creo Claro. que hubiera funcionado. Ujú. Claro, entiendo perfectamente a dónde vas, entiendo tu punto de vista y las ideas que hubieses implementado. Ahora, ¿cómo tú ves a Webgel? ¿Cómo ves el funcionamiento? ¿Está yendo de la misma manera en que empezó con lo de la pandemia o ha habido algún tipo de cambio? Hoy en día, las cosas han cambiado un montón. O sea, yo sigo Ujú, trabajando remoto, por ejemplo, y ya la pandemia ujú, ya no está. No creo que sean beneficios, pero por ejemplo, algunos, más que nada por su productividad, por un tema de estudios, de facilidades, o simplemente porque tu campaña de repente no requiere tu presencia tanto en la oficina, pues tienes esa facilidad, ¿no? Como que, ok, quédate en remoto, tienes tu mismo horario y todo, te reportas, todo tal cual, pero como que quédate en remoto. Ahora que ya pasó la pandemia, el trabajar de remoto es como un beneficio. Yo lo veo así. ujú. Claro. Entonces, hay gente que no les gusta, que prefieren ir a oficina. Entonces, hay de todo, pero yo lo veo como que un premio, la verdad. Mantener en mi Es casa. que, claro, hay pros y contras, ¿no? El tema del ahorro de repente del pasaje, como el tema de repente que puedes interactuar más con tus compañeros. Y es que, como lo comenté, cada persona es diferente en realidad y mientras que de repente para ti es un beneficio, para otros puede ser algo insostenible, ¿no? Y que quiere compartir más con otras personas. Tal cual. Igual, muchísimas gracias, Maje, por tu tiempo, por darnos un poco más acerca de tu opinión, de tu perspectiva, de tu experiencia más que nada. Esto nos va a servir bastante para este trabajo de investigación, el que estamos buscando conocer precisamente, como te lo comenté en un inicio, tu percepción, la percepción de los colaboradores, de tus otros compañeros que también han pasado por lo mismo que tú durante la pandemia. Así que solamente me queda agradecerte por esta oportunidad, por tu tiempo. ¿Y hay algo más que desees agregar antes de terminar? No, eso sería todo. Bueno, entonces muchísimas gracias por tu colaboración. Que tengas muy buenas noches. No te preocupes.